El polvo del camino se levantaba con cada rueda del lujoso automóvil negro que avanzaba lentamente hacia el pueblo olvidado. Las montañas en el horizonte guardaban silencio, como si observaran con desconfianza el regreso de un hijo que un día partió para no volver. En los campos resecos, los caballos levantaban la cabeza y los campesinos detenían su labor para mirar la escena. El lujo y la humildad se encontraban cara a cara en ese amanecer. Alejandro, el millonario que había conquistado fortuna en tierras lejanas, apretaba el volante con fuerza. Sus ojos, ocultos bajo un sombrero elegante, se perdían en cada rincón conocido que emergía frente a él. Allí había nacido, allí había llorado de hambre, allí había soñado con escapar. Ahora, después de tantos años, regresaba con bolsillos llenos, pero con un vacío imposible de ocultar. El pueblo lo recibió, en silencio. Las casas de adobe y techos oxidados parecían intactas, como si el tiempo no hubiera pasado. Las mujeres lo observaban desde las puertas, los hombres desde la sombra de los portales, y los niños corrían tras el auto, fascinados por aquel brillo metálico que nunca habían visto tan de cerca. Alejandro sintió que cada mirada era un juicio, un reclamo de los años de ausencia. Frente a la plaza central, la iglesia seguía en pie, blanca y desgastada, con las campanas oxidadas que tantas veces escuchó de niño. Alejandro descendió del coche y, al pisar la tierra polvorienta, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era un viaje cualquiera, era un enfrentamiento con los fantasmas que había dejado atrás, con las culpas que lo habían perseguido. Aún en la cima de su riqueza, la gente murmuraba en voz baja: «Es Alejandro, el hijo de Doña Clara», decían algunos. Otros lo llamaban traidor, recordando que se marchó sin despedirse, sin mirar atrás. Cada palabra era un látigo en su memoria. En medio de esa tensión, Alejandro solo podía escuchar el eco de la voz de su madre rogándole: «Nunca olvides de dónde vienes, hijo». El aire olía a leña y tierra seca, y el sonido de cascos lejanos recordaba que aquella era tierra de vaqueros, de hombres curtidos por el sol y las carencias. Alejandro respiró hondo, intentando encontrar valor. Sabía que su regreso no sería recibido con abrazos, sino con desconfianza, pero también sabía que no había otra forma de sanar que enfrentando aquel pasado. Con paso lento, se adentró en la plaza. Sus botas brillantes chocaban contra la tierra áspera, y cada paso resonaba como un desafío. El pueblo lo observaba expectante. Alejandro había vuelto, no como el niño pobre que un día partió, sino como un hombre marcado por la riqueza y la soledad. Y allí, entre el polvo y las miradas, comenzaba la historia de su redención. El sol caía lento sobre las montañas, tiñendo de dorado los campos resecos que rodeaban el viejo pueblo. El viento arrastraba polvo por las calles vacías, y el silencio solo era roto por el canto lejano de un gallo que aún desafiaba la tarde. En medio de ese paisaje olvidado, un auto negro, brillante como un extraño en tierra ajena, avanzaba despacio, levantando miradas de sorpresa. Nadie en aquel lugar estaba acostumbrado a semejante lujo, rodando entre casas de adobe y techos oxidados. El vehículo se detuvo frente a la plaza central, donde todavía se levantaba la iglesia blanca, con sus campanas desgastadas por el tiempo. De él descendió un hombre de porte elegante, con sombrero de ala ancha y botas que parecían nuevas, recién compradas en la ciudad. Sus ojos se perdieron en cada rincón, reconociendo la fuente seca, el kiosco de madera y los bancos vacíos, donde había pasado tardes enteras de niño. No era un viajero cualquiera, era un hijo de ese pueblo que regresaba después de muchos años. Su nombre era Alejandro, y aunque ahora todos lo conocían como el empresario poderoso que había hecho fortuna en tierras lejanas, para aquel lugar, seguía siendo el muchacho pobre que corría descalzo por las calles. La gente lo miraba con mezcla de asombro y desconfianza, preguntándose qué lo traía de vuelta. El polvo de la memoria comenzó a levantarse en su pecho, junto con los recuerdos de una infancia marcada por carencias y humillaciones. Las primeras en acercarse fueron las miradas curiosas de los ancianos que jugaban dominó bajo el portal. Reconocieron en él al hijo de Doña Clara, la mujer que había muerto en soledad sin poder ver a su muchacho triunfar.
Alejandro sintió un nudo en la garganta al recordar que no estuvo presente para despedirla, que su ambición lo había mantenido lejos cuando más lo necesitaba. Ese fantasma era el primero en salir a recibirlo. A lo lejos, los niños corrían tras el coche aún detenido, maravillados por sus puertas relucientes y el brillo metálico que jamás habían visto tan de cerca. Para ellos, Alejandro era casi una leyenda viviente, alguien que había escapado de la pobreza y alcanzado lo imposible. Pero entre los adultos reinaba un silencio espeso, cargado de juicios no pronunciados y viejas heridas que aún dolían. Alejandro caminó hacia la iglesia, con paso firme, aunque por dentro cada piedra del camino le recordaba quién había sido. Frente al portón de madera, desgastado y crujiente, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Allí, en ese templo, su madre lo llevaba de la mano cada domingo, pidiéndole a Dios que le diera un futuro mejor. Y ahora estaba de vuelta, con riquezas en los bolsillos, pero con la incómoda pregunta en el corazón, ¿había valido la pena? En la plaza, un murmullo comenzó a crecer entre las mujeres que vendían pan y queso en canastas tejidas. Algunas murmuraban que había vuelto para restregarle su fortuna, otras aseguraban que quizá buscaba redención. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que su regreso no era casualidad. Alejandro lo percibía en cada mirada. Aquel pueblo no lo había olvidado, y tampoco lo había perdonado. El aire olía a tierra seca y leña encendida. El sonido de cascos de caballos resonaba a lo lejos, como recordándole que aquella era tierra de vaqueros, de hombres duros que vivían de la cosecha y el ganado. El contraste con su mundo moderno y urbano era brutal. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Alejandro sabía que allí estaba su verdadera raíz, el lugar donde todo había empezado. A medida que avanzaba, las imágenes de su niñez lo golpeaban con fuerza. Recordó las veces que se quedó sin comer, los inviernos fríos bajo un techo que apenas resistía, y las burlas de quienes lo llamaban el pobre sin futuro. Esos recuerdos ardían como brasas, y aunque su traje caro lo protegía del polvo, no lo libraba del peso de su pasado. En la cantina del pueblo, los hombres dejaron de hablar y de mover sus vasos cuando lo vieron pasar. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros solo sabían de él por los rumores que llegaban de la ciudad. Pero todos compartían la misma sensación. Aquel hombre traía consigo algo más que riqueza, traía la sombra de un destino que había intentado dejar atrás. Alejandro se detuvo frente a una vieja casa de madera, con las paredes inclinadas y las ventanas rotas. Su corazón se estremeció al reconocerla. Allí había vivido su infancia. Tocó la puerta, aunque sabía que nadie abriría. El eco de su mano, golpeando la madera, fue como un llamado a los recuerdos enterrados. Sus ojos se humedecieron al imaginar a su madre, sonriendo desde el umbral. Un anciano del pueblo, con sombrero de paja y voz temblorosa, se acercó despacio, lo miró de pies a cabeza y con un gesto serio le dijo: «¿Volviste, muchacho?» Pero, aquí nada se olvida. Alejandro bajó la mirada, comprendiendo que su regreso no sería sencillo. No bastaban los billetes en su bolsillo para borrar las cicatrices de una vida marcada por el abandono. La tarde comenzó a caer y las luces anaranjadas del ocaso envolvieron el pueblo. Alejandro caminaba entre sombras largas, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundo, hacia un pasado que nunca había resuelto. Era como si los fantasmas del lugar hubieran estado esperando pacientemente su retorno. De pronto, desde la esquina de la plaza, una melodía de guitarra rompió el silencio. Era una canción antigua, una ranchera que hablaba de amores perdidos y de hombres que vuelven derrotados a su tierra. Alejandro cerró los ojos y escuchó, sintiendo que esa letra era un espejo de su propia vida. Mientras tanto, entre la multitud silenciosa, unos ojos brillaban más que los demás. Eran los de Lucía, la mujer que alguna vez lo había amado en secreto, y que ahora lo miraba con una mezcla de sorpresa y resentimiento. Alejandro no la había visto aún, pero ese encuentro estaba escrito en el destino, y así, con el peso de la memoria y el murmullo del pueblo siguiéndolo de cerca, Alejandro comprendió que su regreso era más que una visita, era el inicio de una prueba que pondría a prueba su alma.
El millonario había vuelto a la tierra de los pobres, y nada volvería a ser igual. El amanecer siguiente pintó de tonos rosados el cielo del pueblo. El canto de los gallos anunció un nuevo día, y Alejandro se levantó temprano, incapaz de dormir entre tantos recuerdos. Caminó hasta la plaza, donde los primeros rayos iluminaban la iglesia y los caseríos. La brisa fresca traía olor a pan recién horneado, mezclado con el humo de las cocinas humildes. El contraste con su vida de lujos en la ciudad lo golpeó de lleno, recordándole que allí, cada pequeño gesto tenía valor. Las mujeres del mercado lo observaron con cautela mientras colocaban frutas, tortillas y queso sobre sus mantas. Algunas cuchicheaban entre ellas, señalándolo con discreción. No sabían si recibirlo con recelo o con esperanza. Alejandro lo percibía y sonreía, aunque por dentro sentía la distancia que aún existía entre él y su gente. Cada mirada era como un espejo que le recordaba quién había sido, quién era ahora y quién aún debía decidir ser. Un niño se acercó tímidamente y le ofreció una manzana roja, pequeña y polvorienta, pero entregada con una inocencia pura. Alejandro, conmovido, la aceptó y le dio unas monedas de oro que brillaron en las manos del pequeño como un tesoro. La madre del niño lo reprendió con vergüenza, diciendo que aquello era demasiado. Él respondió con calma: no es demasiado, cuando uno quiere agradecer lo que nunca se olvida. El silencio se hizo pesado alrededor. Entre los murmullos, Alejandro escuchó por primera vez su nombre pronunciado con fuerza. Era la voz firme de don Evaristo, el alcalde del pueblo, un hombre rudo de sombrero negro y bigote espeso. Se acercó, con paso lento y mirada desconfiada. Alejandro, dijo con tono grave, la gente aquí no olvida fácilmente. Fuiste uno de los nuestros, pero también fuiste quien se fue y nunca miró atrás. Aquellas palabras cayeron como cuchillo. Alejandro tragó saliva y bajó la cabeza, sabiendo que el viejo tenía razón. Intentó responder, pero las palabras se atoraban en su garganta. El alcalde continuó: si vuelves, no es para mostrar dinero. Aquí necesitamos respeto, y respeto es algo que no se compra. La multitud asintió en silencio, como un jurado invisible. Alejandro comprendió entonces que su regreso no sería una fiesta, sino una prueba constante de humildad. Caminó hacia la cantina, un lugar que no había cambiado con los años. La fachada de madera aún mostraba las cicatrices del tiempo, y el olor a mezcal y tabaco escapaba por las ventanas abiertas. Dentro, los hombres del pueblo lo miraron en silencio, algunos con hostilidad, otros con curiosidad. Alejandro se sentó en una mesa del rincón, como solía hacerlo de joven, cuando soñaba con escapar de la pobreza. El cantinero, un hombre viejo con cicatrices en el rostro, lo reconoció de inmediato. Nunca pensé verte aquí de nuevo, murmuró mientras servía un vaso de tequila. Alejandro lo tomó con manos firmes, pero al probarlo sintió un ardor distinto. Era el sabor de su pasado, un recuerdo líquido que lo devolvía a noches de soledad y promesas de un futuro incierto. El silencio pesaba sobre la mesa, cargado de emociones. Entonces, un grupo de hombres comenzó a hablar en voz baja sobre deudas antiguas, sobre disputas de tierras y viejos resentimientos. Alejandro escuchaba sin intervenir, pero cada palabra lo hería como una bala invisible. Sabía que su fortuna no lo protegía de los rencores guardados. El dinero podía comprar tierras, negocios y voluntades, pero no podía borrar las heridas de quienes alguna vez lo vieron partir sin volver la vista. Al salir de la cantina, el aire caliente del mediodía lo envolvió. Caminó hasta la colina, que dominaba el pueblo, donde el viento soplaba más fuerte y los campos se extendían como un mar dorado. Desde allí, pudo ver las casas humildes, las calles de tierra y la plaza donde todos lo juzgaban con miradas silenciosas. En su pecho ardía una mezcla de orgullo y vergüenza, como dos fuerzas opuestas que lo desgarraban. Fue en esa colina donde escuchó un susurro suave detrás de él. Al girar, sus ojos se encontraron con los de Lucía. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Ella estaba igual de hermosa, aunque los años le habían dado una madurez que la hacía aún más fuerte. Llevaba un vestido sencillo,
botas gastadas y el cabello recogido en una trenza. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, intensos, profundos y cargados de recuerdos. Lucía no dijo nada al principio, solo lo miró con un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Alejandro quiso acercarse, pero el peso del pasado lo detuvo. Ella finalmente rompió el silencio. Volviste, Alejandro, pero no sé si llegaste demasiado tarde. Aquella frase le atravesó el pecho como un disparo. Sabía que en esas palabras había amor, pero también dolor, abandono y reproche. Él intentó sonreír, pero su voz tembló. Nunca dejé de pensar en ti, Lucía. Todo lo que hice fue para que un día pudieras verme de pie, sin vergüenza de mi pobreza. Lucía negó con la cabeza y replicó: el dinero no borra la ausencia, ni cura las heridas del corazón. Aquí aprendimos a vivir sin ti. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba en ese instante. El viento soplaba fuerte entre los campos, levantando polvo alrededor de ellos. Alejandro extendió la mano, como buscando tocar su rostro, pero Lucía retrocedió un paso. No sé si aún hay un lugar para ti aquí, murmuró con voz quebrada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, como una tormenta que amenazaba con desbordarse. Alejandro entendió que el amor no era un derecho, sino un camino que debía volver a conquistar. Ambos quedaron en silencio, con el horizonte de trigo dorado extendiéndose a su alrededor. Era un paisaje hermoso, pero cargado de tensión, como si la tierra misma supiera que algo importante estaba ocurriendo. Alejandro comprendió que aquel momento era un punto de partida, una oportunidad para redimir lo perdido, aunque el precio fuera alto. Lucía finalmente giró y comenzó a caminar hacia el pueblo, dejando tras de sí el eco de sus pasos sobre la tierra seca. Alejandro la observó alejarse, con el corazón ardiendo y los recuerdos encendidos. Sabía que debía luchar no solo contra el juicio del pueblo, sino contra el fantasma de su propio abandono. El millonario estaba de regreso, pero el hombre debía ganarse su lugar de nuevo. Con el sol en lo alto y la sombra de los fantasmas siguiéndolo de cerca, Alejandro respiró hondo. El pueblo le había dado la bienvenida con silencio y desconfianza, Lucía con reproches y amor contenido. La batalla apenas comenzaba. Allí, en la tierra de los pobres, la riqueza no valía nada si no sabía conquistar el perdón del corazón. El calor de la tarde caía con fuerza sobre el pueblo cuando Alejandro decidió recorrer de nuevo las calles que lo habían visto crecer. Cada esquina parecía hablarle en silencio, recordándole travesuras de infancia y momentos de hambre compartida con otros niños pobres. Las fachadas descascaradas y las puertas de madera vieja no habían cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido esperando su regreso. El contraste con los rascacielos de la ciudad lo hacía sentir en otro mundo. Al doblar por la calle principal, escuchó las risas de un grupo de jóvenes que jugaban a lanzar piedras contra latas oxidadas. Se detuvo un instante, y al verlo, los muchachos se quedaron en silencio. Uno de ellos, con tono burlón, dijo: «Miren, ahí viene el millonario que olvidó a su gente». Alejandro tragó saliva, sin responder. Sabía que el resentimiento estaba sembrado y que debía cosechar lo que había dejado atrás. Una anciana salió de su casa apoyada en un bastón y lo llamó por su nombre. Era doña Mercedes, la vecina que tantas veces le había regalado pan cuando su madre no tenía nada que poner en la mesa. Sus ojos cansados brillaban con ternura y al mismo tiempo con reproche. «Alejandro, hijo, tu madre soñó con este día, pero no pudo verlo. No olvides que las lágrimas pesan más que el oro». Sus palabras fueron un recordatorio doloroso. Alejandro se arrodilló ante la mujer y le besó la mano, como muestra de respeto. Le pidió perdón en voz baja, sabiendo que en esos gestos había más verdad que en cualquier riqueza que pudiera mostrar. Doña Mercedes lo miró con ternura, acariciándole el rostro como si aún fuera el niño de antaño. El pueblo que observaba en silencio comenzó a murmurar. Algunos vieron en ese gesto un rayo de humanidad en el millonario distante. Más tarde, el repique de las campanas llamó a la misa de la tarde. Alejandro decidió entrar en la iglesia, donde el aire era fresco y olía a incienso y madera antigua. El padre Tomás, un hombre alto y canoso, lo reconoció de inmediato. «Alejandro,
hijo pródigo de este pueblo, volviste. La voz del sacerdote resonó como un eco en los muros, cargada de emoción y de juicio al mismo tiempo. Sentado en la primera banca, Alejandro se dejó envolver por la penumbra y la luz tenue de las velas. Cada imagen de los santos parecía observarlo, con ojos acusadores, recordándole las promesas que nunca cumplió. En su mente, resonaban las plegarias de su madre, pidiéndole a Dios un futuro mejor para él. Allí estaba, con riquezas en los bolsillos, pero sintiéndose más pobre que nunca. El padre Tomás se acercó y le dijo en voz baja: no basta con volver, Alejandro. El pueblo necesita ver tu corazón, no tu dinero. La verdadera riqueza está en lo que compartes, en lo que sanas, en lo que devuelves. Alejandro bajó la mirada, sintiendo que aquellas palabras le pesaban más que cualquier fortuna acumulada. Era la primera vez que alguien le decía lo que temía escuchar. Al salir de la iglesia, la tarde se tiñó de rojo intenso. El horizonte parecía arder, como un presagio de lo que estaba por venir. Lucía estaba allí, esperándolo en la entrada, con la misma expresión desafiante del día anterior. De Sexta arrodillado frente a doña Mercedes, y por un instante pensé que eras el mismo Alejandro de antes. Pero dime, ¿eres ese muchacho o el millonario que todos temen? La pregunta lo dejó sin aliento. Él intentó responder, pero sus palabras fueron torpes. Soy ambos, Lucía. Soy el niño que nunca olvidó sus raíces, y el hombre que regresó para enmendar lo que rompió. Ella lo miró con una mezcla de dolor y esperanza, como si quisiera creerle, pero la herida aún sangraba demasiado. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y con voz suave dijo: entonces tendrás que demostrarlo, Alejandro, porque aquí nadie regala confianza. Los hombres que observaban desde la plaza comenzaron a comentar entre sí. Algunos decían que era teatro, que todo era parte de un plan para mostrarse humilde. Otros, en cambio, vieron un brillo distinto en sus ojos, un destello de arrepentimiento genuino. La tensión crecía como una tormenta en el aire caliente de la tarde. El pueblo estaba dividido, y Alejandro lo sabía. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Alejandro regresó a la vieja casa donde había crecido. Entró en silencio, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. El lugar olía a polvo y abandono, pero en su mente aún resonaban las risas de su madre, los juegos de infancia, los sueños que habían nacido. Allí, se sentó en el suelo y lloró por primera vez en muchos años. Las lágrimas caían sobre la tierra reseca, como si intentaran devolverle vida a aquel lugar muerto. Alejandro comprendió que su regreso no era un triunfo, sino un juicio del destino. Cada rincón del pueblo era un fantasma que lo enfrentaba con su pasado. El hombre que había conquistado el mundo estaba siendo derrotado por la memoria de su niñez. A lo lejos, se escuchaba la música de una guitarra. Era la voz de un trovador que cantaba en la cantina, con letras que hablaban de desamor y redención. Alejandro salió de la casa y caminó hacia el sonido, atraído como por un hechizo. La canción parecía narrar su propia vida: un muchacho pobre que partió y un hombre rico que regresaba vacío. En la cantina, los hombres bebían y reían, pero al verlo entrar, el silencio volvió a imponerse. El trovador lo miró a los ojos y, sin detenerse, cambió la letra improvisando: el oro no compra la paz, ni el amor que dejaste atrás. Las palabras cayeron como plomo en el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que hasta las canciones lo juzgaban. Bebió un trago fuerte de tequila, intentando ahogar la angustia, pero el ardor no fue suficiente para borrar el vacío que sentía. Sabía que debía enfrentar a todos, uno por uno, y ganarse el respeto con acciones, no con palabras. El camino sería largo y doloroso, pero no había marcha atrás. El millonario debía convertirse de nuevo en hombre. Al salir de la cantina, la luna brillaba con fuerza sobre el campo abierto. Alejandro levantó la vista y respiró hondo, jurando en silencio que no huiría esta vez. El destino lo había traído de vuelta para enfrentar sus fantasmas y para luchar por el único tesoro que realmente importaba: el perdón de su gente y el amor de Lucía. El amanecer trajo consigo un aire fresco, cargado del aroma a tierra mojada por el rocío. Alejandro se levantó temprano,
decidido a caminar hacia los campos que rodeaban el pueblo. Habían pasado muchos años desde la última vez que sintió el crujir de la hierba bajo sus botas y el canto de los pájaros que despertaban con el sol. Cada paso era un regreso a la vida que había dejado atrás, una vida simple pero marcada por la dureza. En los alrededores, los campesinos ya trabajaban la tierra con sus manos ásperas, arando con mulas y levantando surcos que parecían heridas en la piel del suelo. Alejandro los observaba en silencio, recordando cuando él mismo empujaba aquel arado, sudando bajo el sol implacable. Esa memoria lo hizo sentir pequeño, como si su traje caro y sus botas limpias fueran un disfraz incómodo en ese escenario real. Uno de los campesinos, un hombre de rostro endurecido por el trabajo y la edad, lo miró con frialdad. «¿Qué haces aquí, millonario?», preguntó con voz áspera. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Vengo a recordar quién soy, y quizás a ayudar donde pueda». El hombre soltó una risa seca, incrédula, antes de volver a su labor. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una prueba, aún no superada. Alejandro se acercó a una mujer que recogía agua en cántaros pesados. Era doña Clara, quien lo había visto crecer como un niño delgado y hambriento. Ella lo miró con nostalgia y reproche. «Tu madre me pidió muchas veces que te cuidara cuando trabajaba. Hoy te veo vuelto millonario, pero con la misma soledad en los ojos». Alejandro bajó la mirada, reconociendo la verdad dolorosa en aquellas palabras. Conmovido, tomó uno de los cántaros y lo cargó en sus hombros. El gesto sorprendió a todos, pues no era común ver a un hombre de fortuna ensuciarse las manos con el sudor del pueblo. Caminó con dificultad bajo el peso, recordando la fragilidad de sus primeros años. Cuando dejó el cántaro en su destino, las miradas se suavizaron, aunque la desconfianza aún se mantenía firme. Más tarde, el sonido de cascos de caballos resonó en la colina. Era don Evaristo, el alcalde, que llegó acompañado de dos hombres armados con escopetas. Su figura imponía respeto y temor. «Alejandro», dijo en voz alta, «este pueblo no necesita que vengas a recordar tu niñez. Necesitamos que enfrentes lo que dejaste pendiente». La multitud que se reunía escuchaba en silencio, esperando lo que vendría. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que don Evaristo hablaba de las deudas morales que había dejado atrás, la ausencia en la muerte de su madre, la traición de su partida sin despedidas, y el dolor de quienes lo vieron marchar sin mirar atrás. En ese instante, comprendió que su regreso no era solo un reencuentro, sino un juicio abierto frente a todos. Lucía apareció entre la gente, sus ojos brillando con intensidad. Caminó hacia el centro de la plaza y, con voz firme, interrumpió. «Al alcalde, si Alejandro volvió, es porque algo busca. Tal vez el perdón, tal vez el amor. Pero no se lo neguemos sin darle la oportunidad de demostrarlo». Sus palabras encendieron un murmullo en la multitud, dividiéndola aún más entre los que lo rechazaban y los que empezaban a ablandarse. Alejandro la miró con gratitud, aunque no se atrevió a acercarse demasiado. Sentía que Lucía era como una llama viva, podía darle luz o quemarlo por completo. El recuerdo de lo que habían compartido de jóvenes se mezclaba con el peso de los años y las heridas. Ella representaba no solo el amor perdido, sino también la esperanza de redención. El alcalde, con gesto severo, replicó: «Las palabras no lavan culpas. Que el millonario muestre con hechos lo que tanto dice buscar». La gente asintió, algunos con dureza, otros con curiosidad. Alejandro comprendió que no bastaría con volver, debía entregar parte de sí mismo, dejar en claro que no era un extraño vestido de lujo, sino un hombre que reconocía sus errores. En silencio, Alejandro sacó un pequeño paquete de billetes y lo puso sobre una mesa improvisada en la plaza. Pero de inmediato, Lucía lo interrumpió: «No, Alejandro, aquí no es el dinero lo que vale. Si quieres que este pueblo te acepte, deberás entregar tu corazón, no tu fortuna». Sus palabras resonaron con más fuerza que cualquier campana. Alejandro guardó el dinero, avergonzado. El silencio se hizo pesado, roto solo por el canto lejano de un gallo rezagado. En su mente comenzó a entender que el verdadero desafío no era mostrar lo que había ganado,
sino sanar lo que había perdido. Allí, frente a todos, sintió que su alma desnuda pesaba más que todos sus bolsillos llenos. La tarde cayó con un cielo encendido de tonos anaranjados. Alejandro caminó hasta la vieja cantina, donde la música de guitarra volvía a llenar el aire. Pidió un tequila y se sentó en el rincón, observando cómo los hombres lo miraban con desconfianza. La letra de una ranchera hablaba de hombres que pierden todo cuando olvidan de dónde vienen. Parecía escrita para él. Mientras tanto, Lucía lo observaba desde la puerta, sin entrar. Sus ojos lo seguían como si quisiera leer en su rostro las respuestas que tanto tiempo había esperado. Alejandro, al verla, sintió un fuego en el pecho, una mezcla de deseo y culpa. Sabía que su historia con ella era un capítulo inconcluso, y que tarde o temprano deberían enfrentarse cara a cara. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Alejandro se sentó frente a la vieja casa de su infancia. Cerró los ojos y escuchó el viento soplar entre los campos, trayendo consigo los susurros de los recuerdos. No vine a mostrar mi riqueza, pensó en silencio, vine a enfrentar mis fantasmas. Y así, con el corazón cargado de dudas, se preparó para el día siguiente, donde sabía que todo se pondría a prueba, porque en ese pueblo olvidado por el tiempo, donde el dinero no tenía valor y el pasado pesaba como cadenas, Alejandro comprendió que su mayor batalla apenas comenzaba. No luchaba contra hombres, ni contra la pobreza, sino contra sí mismo, y en esa lucha, ni toda su fortuna podría salvarlo si no aprendía a entregar lo único que siempre le faltó, su verdad. El sol comenzaba a subir con fuerza cuando Alejandro decidió visitar el cementerio del pueblo. Sentía que no podía seguir adelante sin enfrentar el dolor más grande, la tumba de su madre. Caminó lentamente entre cruces de madera gastadas y lápidas cubiertas de polvo, mientras el canto de los grillos se mezclaba con el silencio pesado del lugar. Cada paso era un recuerdo, cada suspiro un lamento que volvía a abrir heridas antiguas. Al llegar a la sepultura, se encontró con un terreno humilde, marcado por una cruz sencilla y flores marchitas. Se arrodilló frente a ella y, con las manos temblorosas, acarició la tierra como si buscara el calor perdido. «Madre», murmuró, «volví, aunque sea tarde. Perdóname por no estar cuando me necesitabas». Las lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con el polvo que cubría la cruz. El viento sopló fuerte, como si la naturaleza quisiera responderle. Alejandro cerró los ojos y escuchó el eco de la voz de su madre en su memoria, repitiendo aquellas palabras que tantas veces le dijo: «Nunca olvides de dónde vienes, hijo». Esa frase se clavó en su corazón como un recordatorio eterno de su deuda con el pueblo y consigo mismo. Mientras lloraba en silencio, una sombra se acercó. Era Lucía, que lo había seguido hasta el cementerio. Permaneció unos metros atrás, observando cómo Alejandro, aquel hombre poderoso y distante, se quebraba frente a la tumba de su madre. En sus ojos brilló una chispa de compasión, aunque el rencor seguía latiendo en su pecho. Para ella, verlo arrodillado era como volver a encontrar al muchacho que había amado. Lucía se acercó despacio y dejó un ramo de flores frescas sobre la tumba. Alejandro la miró sorprendido, agradecido por aquel gesto. «Ella siempre habló de ti», le dijo con voz quebrada. «Decía que eras la luz en mis días más oscuros». Lucía sonrió con tristeza y respondió: «Tu madre fue como una madre para mí también, pero nunca entendió por qué te fuiste sin mirar atrás». Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de verdad. El silencio se extendió entre ambos, roto solo por el canto de los pájaros. Alejandro tomó aire y confesó: «Me fui porque tenía miedo de quedarme atrapado en la pobreza, miedo de no darte nada. Creí que al volver con fortuna todo sería distinto». Lucía lo miró fijamente y replicó: «Te equivocaste, Alejandro. El amor nunca necesitó riquezas, solo tu presencia». Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Alejandro, y por primera vez, no intentó ocultarlas. Se dejó ver vulnerable, humano, lejos de la imagen del millonario intocable. Ese momento en el cementerio era como una confesión, no solo frente a Lucía, sino también frente al espíritu de su madre. Una confesión que lo desnudaba por completo. «Lucía», suspiró y lo tomó de la mano.
aunque solo por un instante. Si de verdad quieres sanar, tendrás que demostrarlo con actos, no con palabras ni con dinero, dijo. Alejandro asintió en silencio, comprendiendo que el camino hacia el perdón sería largo y doloroso, pero ese contacto, breve y fugaz, encendió una esperanza en su interior. Cuando salieron del cementerio, el pueblo entero parecía observarlos desde lejos. Algunos habían seguido la escena en silencio, y los rumores comenzaron a correr como fuego en pastizal seco. El millonario lloró en la tumba de su madre, murmuraban unos. Quizá aún tiene corazón, decían otros. Aquella imagen empezó a cambiar lentamente la percepción que el pueblo tenía de él. Más tarde, Alejandro se dirigió al viejo pozo de agua donde de niño solía jugar. El lugar estaba abandonado, cubierto de maleza, y la madera que lo protegía se caía a pedazos. Recordó las veces que cargó cubetas pesadas para ayudar a su madre, y como muchas veces soñó con escapar de aquella rutina. Ahora, en silencio, entendía que aquellos sacrificios eran el verdadero oro de su vida. Se arremangó la camisa y comenzó a limpiar el pozo con sus propias manos. La gente que pasaba lo miraba con sorpresa, un millonario, arrodillado en la tierra, quitando piedras y ramas secas como cualquier campesino. Algunos se burlaron en voz baja, pero otros lo observaron con respeto. Cada golpe de pala era como un acto de redención, un mensaje silencioso de que estaba dispuesto a ensuciarse las manos por su gente. El trabajo lo dejó sudoroso y cansado, con las botas cubiertas de barro, pero al terminar, el agua volvió a fluir clara desde el fondo del pozo. Los niños corrieron felices a llenarse las manos y beber, riendo a carcajadas. Alejandro los observó con una sonrisa cansada, sintiendo por primera vez que había hecho algo útil para aquel lugar. La semilla de la reconciliación empezaba a germinar. Esa tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, se acercó un joven delgado con sombrero de paja. Mi padre dice que quizá no eres tan arrogante como pensamos, dijo con timidez. Alejandro lo miró con ternura y respondió, no quiero que me vean como millonario, quiero que me vean como uno de ustedes. El joven asintió en silencio, y por primera vez, sonrió. Lucía, desde la distancia, observaba cada uno de sus movimientos. Su corazón estaba dividido entre el dolor de la ausencia pasada y la esperanza de que Alejandro pudiera cambiar. Sabía que no sería fácil confiar de nuevo, pero había algo en su mirada que ya no era el mismo brillo altivo del hombre rico, sino la humildad de alguien que buscaba redención. El rumor de lo ocurrido en el cementerio y en el pozo se extendió por todo el pueblo. La gente comenzó a hablar menos de su fortuna y más de sus actos. Algunos seguían desconfiando, otros empezaban a creer que su regreso tenía un propósito más profundo. El aire estaba cargado de expectativas, como si todos esperaran el siguiente paso de aquel hijo pródigo. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Alejandro se sentó frente a la vieja iglesia, levantó los ojos al cielo y murmuró una oración en silencio. No pidió riquezas, ni éxito, ni poder. Solo pidió fuerzas para enfrentar sus errores y el valor de recuperar lo perdido, porque entendía que en ese pueblo, en esa tierra de pobres, lo único que realmente valía era la verdad del corazón. El sol ardía en lo alto cuando Alejandro decidió visitar las afueras del pueblo, donde se extendían los ranchos ganaderos. Recordaba haber trabajado de niño, arreando vacas y limpiando corrales por unas monedas. El olor a estiércol y a pasto seco lo envolvía como un perfume conocido, y por un instante se sintió parte de ese paisaje áspero y real. A cada paso, las memorias regresaban con fuerza, mezcladas con la culpa por haber huido de aquella vida dura. Al llegar al rancho de Don Julián, un viejo vaquero de mirada dura, lo recibió con gesto severo. ¿Qué buscas aquí, Alejandro? Hace años que no sabemos de ti, y ahora vienes vestido como señor de ciudad. Alejandro bajó la mirada y respondió, vengo a aprender de nuevo, don Julián. Vengo a servir, no a mandar. El vaquero lo observó incrédulo, pero aceptó dejarlo pasar al corral. Con manos temblorosas, Alejandro tomó una soga y trató de atrapar a un becerro inquieto. El animal corrió en círculos, levantando polvo,
y los hombres rieron al verlo tropezar. Pero Alejandro no se rindió, sudando bajo el sol, logró finalmente sujetarlo, recibiendo aplausos mezclados con burlas. Aunque su ropa elegante quedó manchada, sonrió con un orgullo humilde que hacía años no sentía. Lucía, que había llegado acompañando a unas mujeres que vendían leche, lo observaba en silencio. Verlo ensuciarse las manos y reír como un muchacho la descolocaba. No era el millonario arrogante que esperaba, sino alguien dispuesto a enfrentarse a la dureza del campo. Sin embargo, en su interior seguía repitiéndose la misma pregunta: ¿podría realmente confiar en él otra vez? Al caer la tarde, don Julián se acercó y le entregó un vaso de agua fresca. Hoy trabajaste como un hombre de aquí, Alejandro, pero un día de esfuerzo no borra los años de ausencia. El respeto se gana poco a poco. Alejandro asintió, aceptando la lección con humildad. Sabía que la confianza no se compraría con gestos aislados, sino con constancia. Esa noche, el pueblo se reunió en la plaza para una pequeña fiesta patronal. Había música de guitarras, tambores y acordeones, y las luces de faroles iluminaban las calles polvorientas. Alejandro, vestido con una simple camisa blanca, se mezcló entre la gente sin destacar demasiado. Sentía que por primera vez en años, no era un extraño, sino un hijo que volvía a compartir con los suyos. Los niños corrían entre los bancos, las mujeres bailaban con sus faldas coloridas y los hombres brindaban con tequila. Alejandro observaba todo con una sonrisa nostálgica, recordando cuando él mismo soñaba con bailar junto a Lucía bajo esas luces. El tiempo había pasado, pero la magia del lugar seguía intacta, y en medio de la música, sus ojos buscaron los de ella. Lucía apareció con un vestido sencillo de tonos azules, iluminada por la luz de la luna. Los hombres del pueblo la admiraban, pero sus ojos se encontraron solo con los de Alejandro. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Con un gesto tímido, él extendió la mano. Ella dudó, pero finalmente la tomó, y juntos comenzaron a bailar al compás de la guitarra. El murmullo de la gente no tardó en llenar la plaza. Algunos sonreían con ternura, otros murmuraban con desconfianza. Miren al millonario, volvió por la muchacha, decían, pero ninguno pudo negar la fuerza del momento. Dos almas heridas volviendo a encontrarse bajo las estrellas. Alejandro sentía que cada giro del baile era un paso hacia la redención. Mientras bailaban, Lucía le susurró al oído: esto no cambia nada, Alejandro. Mi corazón no olvida tan fácilmente. Él asintió, aceptando la verdad. Lo sé, Lucía, solo quiero una oportunidad para mostrarte que no soy el mismo hombre que se fue. Ella guardó silencio, y aunque no respondió, no soltó su mano, hasta que la canción terminó. Al acabar la música, los aplausos estallaron en la plaza. Alejandro y Lucía se separaron lentamente, sus miradas cargadas de un sentimiento contenido. No era perdón aún, pero tampoco rechazo. Era un inicio incierto, una promesa en el aire. La fiesta continuó, pero para Alejandro, ese momento había sido el más valioso de su vida. De regreso a su alojamiento, caminó bajo el cielo estrellado, con la guitarra resonando a lo lejos. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones: el recuerdo de su madre, la dureza del pueblo, la mirada de Lucía. Sabía que debía seguir luchando, porque cada día era una prueba que no podía perder. El millonario debía morir para que renaciera el hombre. Al llegar, encontró a un grupo de jóvenes esperándolo en la entrada. Alejandro, dijeron, si de verdad quieres demostrar quién eres, acompáñanos mañana al trabajo en los campos. Queremos ver si aguantas como nosotros. Alejandro sonrió y aceptó el reto. Era consciente de que su camino hacia el perdón no sería fácil, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, antes de dormir, abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara. Observó el cielo y recordó los días en que soñaba con escapar de ese lugar. Ahora, en cambio, su sueño era quedarse, reconstruir lo que había perdido y sanar las heridas que lo perseguían. El destino le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. El canto de un gallo anunció la medianoche en la distancia. Alejandro se acostó sobre la cama sencilla,
con el corazón latiendo fuerte. En su mente, la voz de su madre y la mirada de Lucía se mezclaban como dos fuerzas que lo guiaban. Cerró los ojos con una certeza: la verdadera riqueza no estaba en lo que había conquistado, sino en lo que aún podía recuperar, porque en ese pueblo polvoriento y olvidado por el tiempo, Alejandro había encontrado la prueba más grande de su vida. No era contra la pobreza ni contra el rechazo, era contra su propio pasado, y en esa lucha, sabía que debía entregar lo único que nunca supo dar del todo: su amor sincero y su humildad verdadera. El sol apenas asomaba cuando Alejandro se reunió con los jóvenes que lo habían desafiado la noche anterior. Lo esperaban con herramientas en mano, listos para trabajar en los campos de maíz. El aire estaba frío, pero la tierra ya olía a esfuerzo y sudor. Alejandro se quitó el saco elegante y se remangó la camisa, decidido a no ser un espectador, sino uno más en la jornada que se avecinaba. Las primeras horas fueron duras. El suelo estaba seco y resistente, y cada golpe de azadón parecía desgarrar no solo la tierra, sino también su orgullo. Sus manos, acostumbradas a los negocios y a la comodidad, comenzaron a llenarse de ampollas. Los jóvenes lo observaban, con curiosidad, esperando verlo rendirse, pero Alejandro, con el rostro empapado de sudor, se mantenía firme. Uno de ellos, llamado Mateo, sonrió con ironía. ¿Y así piensas demostrar que eres de aquí? Un par de ampollas no te harán uno de nosotros. Alejandro lo miró fijamente y respondió con voz serena: no vine a demostrar nada con palabras, Mateo. Vine a quedarme hasta que la tierra me acepte de nuevo. Esa respuesta sorprendió a más de uno, sembrando dudas en su desconfianza. Con el paso de las horas, el sol comenzó a quemar con fuerza. Alejandro trabajaba a la par de los demás, aunque sus músculos pedían descanso. Cada surco abierto era una pequeña victoria, cada gota de sudor una confesión silenciosa de su arrepentimiento. En su interior, sentía que la tierra le exigía pagar con esfuerzo lo que alguna vez abandonó. Lucía apareció en la distancia, llevando agua fresca en cántaros para los trabajadores. Sus ojos buscaron instintivamente a Alejandro, y lo encontró agachado, cubierto de polvo, luchando contra el cansancio. Algo en su pecho se estremeció al verlo así. Ya no era el hombre arrogante que había partido, sino un muchacho de vuelta a sus raíces. Sin embargo, su corazón aún no estaba listo para entregarse. Alejandro bebió del agua que Lucía le ofreció sin decir palabra. El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier conversación. Sus miradas se cruzaron por unos segundos, y aunque no hablaron, ambos supieron que esa jornada quedaría marcada en sus memorias. El sudor en su frente y la ternura en los ojos de ella fueron un lenguaje secreto. Cuando el día terminó, los jóvenes estaban sorprendidos. Alejandro no se había rendido, había soportado cada hora de trabajo como cualquiera de ellos. Quizá no eres tan frágil como pensamos, admitió Mateo, aunque su voz aún cargaba orgullo. Alejandro solo sonrió, agradecido, sabiendo que, poco a poco, estaba sembrando respeto en esa tierra áspera. De regreso al pueblo, la noticia se extendió rápidamente. El millonario había trabajado como campesino todo un día. Algunos lo tomaron con escepticismo, otros con admiración. Los murmullos llenaron la plaza, y las opiniones estaban divididas. Para unos era un espectáculo pasajero, para otros, un signo de que tal vez había cambiado. Esa noche, la cantina estaba llena. Alejandro entró cansado, con las manos enrojecidas y el cuerpo adolorido. El cantinero lo miró sorprendido y dijo: hoy hueles a tierra, Alejandro, y eso te hace más de aquí que de cualquier otro lado. Los hombres asintieron en silencio, levantando sus vasos en un gesto de respeto. Era la primera vez que lo aceptaban, aunque fuera un poco. Lucía también estaba allí, sentada con otras mujeres. No apartaba la vista de él, aunque intentaba ocultarlo. Alejandro, al notar su presencia, se acercó despacio. ¿Ves?, dijo con una sonrisa cansada. No me quebré, el dinero no me salvó de las ampollas, pero el corazón me sostuvo. Lucía lo miró con seriedad y contestó: esto es apenas el comienzo, falta mucho por sanar.
Un silencio se impuso entre ellos, cargado de emociones no dichas. Alejandro sabía que cada palabra de Lucía era un reto y una promesa. Ella no le cerraba la puerta, pero tampoco la abría del todo. Era como un horizonte que debía alcanzar paso a paso, con paciencia y verdad. Más tarde, mientras la música llenaba la cantina, Alejandro salió a la plaza para tomar aire fresco. Miró al cielo estrellado y recordó las noches de su infancia, cuando soñaba con escapar de ese lugar. Ahora, en cambio, soñaba con quedarse, con reconstruir todo lo que había perdido. El contraste lo hizo sonreír con una nostalgia profunda. De pronto, un anciano se le acercó apoyado en un bastón. Era don Rogelio, uno de los hombres más viejos del pueblo. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «te vi crecer. Te fuiste como quien huye de un fantasma, pero ahora regresaste a enfrentarlo. Eso te honra, aunque el camino aún es largo». Alejandro inclinó la cabeza en señal de respeto, agradecido por esas palabras. El viento soplaba entre las ramas de los árboles de la plaza, y Alejandro sintió que ese lugar, con sus juicios y sus heridas, comenzaba a abrirle un espacio. No era aceptación total, pero sí una grieta por donde entraba la esperanza. En ese instante comprendió que la verdadera batalla no estaba en conquistar riquezas, sino en recuperar almas. De vuelta a su habitación, se miró las manos lastimadas y sonrió. Cada herida era una medalla invisible, una prueba de que estaba dispuesto a cambiar. Cerró los ojos y escuchó en su mente la voz de su madre: la humildad, hijo, la humildad siempre será tu mayor riqueza. Esa frase lo acompañó hasta quedarse dormido, porque en la tierra de los pobres, Alejandro aprendía cada día que el perdón no se pide con oro ni con palabras, sino con actos. Y mientras el pueblo seguía observándolo con ojos atentos, él sabía que debía continuar luchando. La redención aún estaba lejos, pero por primera vez en muchos años, sentía que estaba en el camino correcto. El sol despuntaba con un brillo dorado cuando Alejandro fue despertado por el sonido de cascos en la calle. Al mirar por la ventana, vio a varios jinetes cruzando la plaza, hombres rudos que trabajaban en los ranchos cercanos. Se dirigían al campo, y sin pensarlo mucho, Alejandro salió de su habitación para unirse a ellos. Quería demostrar que no era solo un espectador, sino alguien capaz de ensuciarse las botas como cualquiera. Uno de los jinetes lo miró con desdén y preguntó: ¿sabes montar, millonario, o solo sabes viajar en autos caros? Alejandro sonrió con calma, aunque por dentro sintió el reto. Aprendí de niño en estos mismos campos, respondió. Le prestaron un caballo alazán, fuerte y nervioso, que lo puso a prueba desde el primer momento. Montó con firmeza, recordando movimientos olvidados, y el grupo partió entre nubes de polvo. Cabalgaban hacia el norte, donde las colinas se extendían como mares ondulados. El viento fresco golpeaba el rostro de Alejandro, despertando memorias de su juventud, cuando soñaba con conquistar el mundo desde aquel mismo horizonte. Ahora, en cambio, regresaba para reconciliarse con él. Los hombres lo miraban con curiosidad, no se caía, no se rendía, y eso despertaba un respeto silencioso. Al llegar a los pastizales, comenzó el trabajo de arrear ganado. Alejandro tomó el lazo con manos inseguras, pero la experiencia de la niñez salió a flote. Con esfuerzo, logró sujetar a una res brava, recibiendo gritos de aliento de algunos vaqueros. Sus botas se cubrieron de barro, su camisa de sudor, y por primera vez en mucho tiempo sintió que volvía a pertenecer a esa tierra áspera. La jornada fue larga y agotadora. El sol quemaba la piel y el polvo se metía en los ojos, pero Alejandro resistió sin quejarse. Al verlo, uno de los jinetes murmuró: «Quizá este hombre no olvidó del todo quién era». Ese comentario recorrió el grupo como un eco, marcando un cambio en la forma en que lo miraban. Ya no era solo el forastero rico, sino alguien dispuesto a trabajar duro. Mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite, uno de los hombres sacó una guitarra y comenzó a tocar. Las notas se esparcieron en el aire como un susurro antiguo, llenando el silencio con una canción de desamor y raíces. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo que aquella música lo desnudaba por dentro. Cada verso era un recordatorio de
lo que había perdido y de lo que aún podía recuperar. Al regresar al pueblo, los niños corrieron tras los caballos, emocionados por la polvareda que levantaban. Alejandro sonrió al verlos, recordando cuando él era uno de ellos, soñando con ser jinete de su propio destino. Ahora, los pequeños lo miraban como a un hombre distinto, cansado, sudoroso, pero cercano. Esa mirada inocente le dio más fuerza que cualquier aplauso. En la plaza, la gente comenzó a comentar lo que había visto. El millonario trabajó como vaquero todo el día, murmuraban. Algunos se mostraban incrédulos, otros sentían un respeto creciente. Lucía, desde la ventana de su casa, lo observaba en silencio. Su corazón se debatía entre la dureza de los años pasados y la esperanza de que aquel hombre pudiera realmente cambiar. Al caer la tarde, Alejandro se acercó a la iglesia, buscando un momento de calma. Se arrodilló frente al altar y, en silencio, agradeció la oportunidad de seguir vivo, de tener fuerzas para soportar las pruebas que el destino le imponía. No pedía riquezas ni poder, pedía fortaleza para sanar su historia, y al salir, la luz dorada del ocaso lo envolvió como una bendición. En la cantina, el ambiente era distinto esa noche. Cuando Alejandro entró, los hombres lo saludaron con un leve gesto de respeto. No era amistad todavía, pero tampoco rechazo. Era un reconocimiento, ganado a base de sudor. El cantinero le sirvió tequila sin que lo pidiera y dijo: «Hoy olías a caballo y a tierra, Alejandro. Eso habla más que tus palabras». Lucía también estaba allí, conversando con unas amigas. Sus ojos se cruzaron con los de él, y por un instante, la música, las risas y las voces desaparecieron. Solo existían ellos dos, mirándose con una intensidad que lo decía todo. Ella desvió la vista enseguida, pero su corazón latía fuerte. Alejandro lo sabía, y esa chispa era su mayor esperanza. Al salir de la cantina, la noche estaba clara y fresca. El pueblo dormía, pero el cielo brillaba con estrellas infinitas. Alejandro caminó hasta la vieja casa de su madre y se sentó en el umbral. Allí, en medio del silencio, recordó su voz, sus consejos, sus lágrimas. El dolor de la ausencia lo atravesaba, pero también le daba fuerza para seguir. De repente, escuchó pasos. Lucía apareció, sosteniendo una lámpara de aceite. «Sabía que estarías aquí», dijo suavemente. Alejandro la miró sorprendido, con el corazón palpitando. Ella se sentó a su lado en silencio, observando la luna. Durante varios minutos, no dijeron nada, pero la cercanía hablaba por ellos. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «No sé si podré perdonarte algún día, Alejandro, pero al verte trabajar, al verte luchar, algo dentro de mí cambia. No es suficiente todavía, pero es un comienzo». Él sonrió con gratitud, sintiendo que esas palabras eran como agua fresca en el desierto. Alejandro tomó aire profundo y respondió: «No quiero prisa, Lucía. No vine a imponerte nada, vine a ganarme cada mirada, cada palabra, cada gesto, porque entiendo que el amor no se exige, se merece». Ella lo miró con los ojos brillantes, y aunque no dijo nada, su silencio fue la promesa de un futuro posible. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Alejandro comprendió que la lucha más grande estaba dentro de sí mismo. El millonario debía morir para que el hombre verdadero pudiera renacer. Y en esa tierra polvorienta, frente al amor y los fantasmas del pasado, supo que aún había esperanza para escribir un nuevo destino. La mañana amaneció envuelta en un aire pesado, como si el pueblo entero presintiera algo importante. Alejandro se levantó temprano y salió a caminar por las calles polvorientas. Los saludos eran distintos ahora, ya no eran miradas frías y cortantes, sino gestos tímidos, inclinaciones de cabeza, murmullos de respeto que empezaban a surgir. Algo estaba cambiando, aunque el camino aún era largo y lleno de pruebas. Decidió visitar la escuela del pueblo, un edificio pequeño con paredes descascaradas y ventanas rotas. Al entrar, encontró a un grupo de niños sentados en bancos viejos, escuchando a una maestra de voz cansada que intentaba enseñar con lo poco que tenía. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Aquella era la misma escuela donde aprendió a leer.
soñando con un futuro más allá del horizonte. Los niños lo miraron con curiosidad, algunos susurrando entre ellos. Alejandro se presentó y comenzó a hablarles de la importancia de los sueños, de la fuerza de no rendirse aunque todo parezca imposible. Sus palabras, aunque sencillas, brillaban con verdad. Recordó cómo había sido uno de ellos, con los mismos ojos hambrientos de esperanza. En ese instante, comprendió que el verdadero poder estaba en inspirar. La maestra, conmovida, lo miró y dijo: estos niños necesitan algo más que palabras, Alejandro. Necesitan libros, cuadernos, herramientas para aprender. El millonario sintió el peso de esa verdad. Por primera vez, no pensó en entregar dinero como limosna, sino en construir algo duradero. Se prometió en silencio que haría de esa escuela un lugar digno. Al salir, se encontró con Lucía esperándolo en la puerta. Ella había escuchado parte de lo que dijo dentro. ¿De verdad piensas ayudar a la escuela?, preguntó con escepticismo. Alejandro asintió con firmeza. Quiero hacerlo no por orgullo, sino porque sé lo que significa para estos niños. Yo fui uno de ellos. Lucía lo miró con sorpresa. En su voz no había arrogancia, sino verdad. Esa tarde, Alejandro reunió a varios hombres y mujeres del pueblo para hablar de la idea. Propuso arreglar la escuela, pintar las paredes, reparar el techo y traer libros. Algunos dudaban, otros lo miraban con esperanza. Don Evaristo, el alcalde, apareció para escuchar. Con tono serio, dijo: si cumples tu palabra, Alejandro, este pueblo comenzará a creer en ti. Era un desafío claro. El trabajo comenzó al día siguiente. Alejandro, con las manos aún heridas del campo, tomó brochas y martillos. Junto a los hombres, levantó maderas nuevas, mientras las mujeres cocinaban para todos. Los niños miraban emocionados, corriendo alrededor como si presenciaran un milagro. Cada clavo que se hundía en las tablas era un acto de reconciliación con su pasado. Lucía lo observaba de lejos, su corazón dividido entre la ternura y la desconfianza. Veía en Alejandro a un hombre transformado, dispuesto a sudar y mancharse para devolver algo al pueblo, pero también temía que fuera una ilusión pasajera, que un día despertara y volviera a huir. La lucha en su interior era tan fuerte como la de Alejandro. Cuando la escuela comenzó a tomar forma, la noticia se esparció por los pueblos vecinos. El millonario reconstruye la escuela de su niñez, decían. Algunos lo admiraban, otros lo acusaban de querer limpiar su conciencia. Alejandro escuchaba los comentarios en silencio, sabiendo que el juicio siempre estaría presente, pero lo único que importaba era ver los rostros felices de los niños. Una tarde, mientras pintaba las paredes, un grupo de jóvenes se le acercó con rostros serios. Alejandro, dijeron, si realmente quieres quedarte, tendrás que enfrentar lo peor, las deudas del pasado. El silencio se hizo pesado. Alejandro levantó la vista y comprendió que aún había fantasmas esperando en las sombras. No bastaba con dar, debía también confrontar. Lucía apareció en ese momento, llevando agua para los trabajadores. Ellos tienen razón, le dijo. No basta con reconstruir paredes, Alejandro. Debes reconstruir corazones. Y esos son más frágiles que cualquier techo. Alejandro la miró con tristeza y fuerza al mismo tiempo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario, respondió. La escuela quedó terminada una semana después. Los niños corrieron a las aulas nuevas con sonrisas brillantes, y la maestra, con lágrimas en los ojos, agradeció en voz alta. El pueblo se reunió para celebrar, y Alejandro, de pie frente a todos, habló con humildad de: esto no es un regalo, es una deuda que tenía con ustedes, y apenas estoy empezando a pagarla. Los aplausos resonaron, aunque no todos se unieron. Entre la multitud aún había rostros duros, hombres y mujeres que no olvidaban su partida, pero incluso en esos ojos había algo distinto, una chispa de duda, una grieta en el muro de resentimiento. Alejandro lo notó, y esa pequeña grieta era su mayor triunfo. Esa noche, en la cantina, los hombres lo invitaron a sentarse con ellos. Por primera vez, compartieron tequila y canciones, hablando de la vida, del campo y del futuro. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba, sabiendo que el respeto se ganaba con humildad.
Por dentro, sentía que por fin estaba empezando a ser aceptado. Lucía lo miraba desde un rincón, y en su rostro había una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por lo que Alejandro había hecho, miedo por lo que aún podía perder. Él lo sabía, y cuando sus miradas se cruzaron, le sonrió con ternura. Ella no sonrió de vuelta, pero no apartó los ojos. Era un silencio que valía más que 1000 palabras. Al regresar a su cuarto, Alejandro se tumbó en la cama cansado, con el corazón lleno de emociones encontradas. Había dado un paso importante, pero los fantasmas aún no descansaban. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Cerró los ojos y escuchó el eco de la voz de su madre. El amor, hijo, el amor es la prueba más grande. El amanecer del domingo llenó el pueblo de campanas y murmullos. Todos se reunían en la iglesia, como era costumbre. Alejandro caminó hacia allí con paso firme, consciente de que ese día no sería como los demás. Los ojos del pueblo estaban sobre él, y cada mirada era un juicio silencioso. Sentía que había llegado la hora de enfrentar, de una vez por todas, los fantasmas que aún lo seguían. Dentro del templo, el padre Tomás lo esperaba con una homilía que parecía escrita. Para él, el dinero puede levantar muros, pero solo el amor derriba barreras. No se trata de lo que poseemos, sino de lo que entregamos con el corazón. Alejandro escuchaba en silencio, con la cabeza baja, como un niño que recibe una lección de vida. Cada palabra era un eco que lo atravesaba entero. Cuando la misa terminó, el alcalde don Evaristo se levantó y habló ante todos. Alejandro ha hecho mucho desde que volvió, pero aún quedan deudas que no se pagan con ladrillos ni pintura. El pueblo merece una respuesta. ¿Te quedas aquí como uno de nosotros, o volverás a huir a tu mundo de riquezas? La tensión en el aire era insoportable. Alejandro dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero habló con firmeza. Me fui por miedo, me fui por vergüenza. Creí que el dinero era la única forma de escapar del dolor. Hoy sé que estaba equivocado. Este es mi lugar. Aquí están mis raíces. No quiero ser un extraño más. Quiero ser parte de ustedes. Un murmullo recorrió la iglesia. Lucía, que estaba sentada entre las mujeres, lo miraba fijamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sabía que esas palabras eran sinceras, pero también sabía que la sinceridad debía sostenerse con acciones. Su corazón latía con fuerza, debatiéndose entre el amor que aún sentía y la herida que nunca había cerrado por completo. Al salir de la iglesia, el pueblo entero se reunió en la plaza. Era como si esperaran un veredicto, una decisión colectiva. Los hombres cruzaban los brazos, las mujeres susurraban entre ellas, y los niños observaban con curiosidad inocente. Alejandro, en medio de todos, sintió que su destino se decidiría allí mismo, bajo el sol ardiente del mediodía. Don Rogelio, el anciano del bastón, fue el primero en hablar. He visto a este hombre trabajar, sudar y llorar como cualquiera de nosotros. Puede que haya tardado, pero el muchacho que se fue ha vuelto convertido en hombre. Sus palabras arrancaron algunos aplausos tímidos, que poco a poco fueron creciendo. Lucía avanzó hasta ponerse frente a él. El silencio volvió a imponerse, más pesado que antes. Con voz clara, dijo: Alejandro, no basta con que el pueblo te acepte. Debes ganarte también mi confianza, la que rompiste cuando partiste sin despedirte. Yo no sé si podré perdonarte del todo, pero quiero ver hasta dónde llega tu verdad. Alejandro la miró con el alma en los ojos. Lucía, nunca dejé de amarte. Todo lo que construí fue pensando en algún día volver y mirarte sin vergüenza. Pero descubrí que la riqueza no significa nada si no estoy a tu lado. No te pido que me perdones hoy, solo que me dejes quedarme y demostrar quién soy realmente. Su voz se quebró, y las lágrimas hablaron por él. El pueblo entero quedó en silencio. Lucía lo observó, luchando contra la tormenta en su interior. Finalmente, dio un paso más cerca y susurró: Te doy esa oportunidad, Alejandro, pero no por tus palabras, sino porque tus actos empiezan a mostrarme que eres distinto. Un aplauso estalló en la multitud, rompiendo el aire denso que los rodeaba. Los niños corrieron hacia él, abrazándolo con risas inocentes. Las mujeres sonrieron, algunas con lágrimas en los ojos.
Los hombres lo saludaron con palmadas en la espalda. Alejandro sintió que por primera vez en muchos años, el pueblo lo aceptaba no como un extraño rico, sino como un hijo que había regresado a su hogar. El sol comenzó a caer, tiñendo de dorado los techos oxidados y las calles polvorientas. La plaza se llenó de música y alegría, como si la vida misma celebrara aquel momento. Alejandro bailó con Lucía bajo las luces de los faroles, y aunque aún quedaban cicatrices por sanar, había esperanza. El amor, aunque herido, comenzaba a renacer. Más tarde, cuando la fiesta continuaba, Alejandro se apartó un instante para mirar al cielo estrellado. Cerró los ojos y escuchó en su interior la voz de su madre: «Hijo, ahora sí volviste de verdad». Sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas, agradecido por aquella bendición invisible. Lucía se acercó en silencio y tomó su mano. No dijeron nada, pero el gesto hablaba por ellos. Era un pacto silencioso de caminar juntos, paso a paso, sin promesas vacías, solo con la verdad del corazón. Alejandro apretó su mano, sintiendo que aquel contacto era el mayor tesoro que había recuperado. El pueblo entero celebró hasta entrada la noche, y mientras las guitarras resonaban y las risas llenaban el aire, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en aquel lugar, en aquella gente, y en el amor que aún podía renacer. La tierra de los pobres le devolvía algo que nunca había comprado: su propia alma, porque al final, no era el millonario quien había vuelto, era el hijo, el hombre, el que había perdido y ahora buscaba reconstruir. Y en los brazos de Lucía, bajo el cielo estrellado y los aplausos de su gente, Alejandro entendió que había encontrado el único legado que valía la pena: la redención del corazón. La noche cayó sobre el pueblo como un manto sereno, y las estrellas brillaban con una intensidad casi mágica. Alejandro, sentado en el portal de la vieja casa de su madre, contemplaba en silencio aquel cielo que tantas veces lo había visto soñar, pero esta vez no soñaba con escapar, sino con quedarse. La paz que sentía era distinta, profunda, como si por fin hubiese encontrado el lugar que siempre buscó en otras tierras. Las risas de la fiesta aún resonaban en la plaza, acompañadas del sonido de guitarras y acordeones. El pueblo celebraba no al millonario, sino al hijo pródigo que había regresado para reconciliarse con su pasado. Alejandro cerró los ojos y dejó que ese murmullo lo envolviera, sabiendo que en cada nota había un pedazo de su redención. El eco de la música le recordaba que las heridas podían sanar con amor y humildad. Lucía se acercó con paso lento, sosteniendo una lámpara de aceite que iluminaba su rostro con destellos dorados. Se sentó a su lado sin decir palabra, pero su presencia era suficiente para calmar cualquier tormenta. Alejandro la miró y sintió que, aunque aún quedaba camino por recorrer, ya no estaba solo. Su compañía era un faro en medio de la oscuridad. ¿Crees que todo esto valdrá la pena?, preguntó Lucía con voz suave, como temiendo la respuesta. Alejandro tomó aire y contestó: sí, porque por primera vez no estoy huyendo. Ahora sé que la riqueza no está en los bolsillos, sino en los corazones que logramos sanar. Sus palabras no eran un discurso, eran la verdad nacida de la experiencia. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo el olor de la leña encendida y el canto lejano de un gallo. La vida en el pueblo seguía siendo sencilla, dura y llena de carencias, pero en ese momento, Alejandro comprendió que en esa sencillez estaba la verdadera grandeza. No necesitaba más que eso: el calor de la tierra, el cariño de la gente y el amor que aún ardía en su pecho. Lucía lo miró a los ojos, con una mezcla de ternura y nostalgia. No será fácil, Alejandro. El pasado siempre vuelve a recordarnos lo que hicimos mal. Él asintió y respondió: lo sé, pero esta vez no pienso rendirme. No volveré a irme sin luchar por lo que amo. En esa promesa, ambos sintieron que un nuevo comienzo estaba naciendo. Los niños corrían por las calles, jugando a perseguir luciérnagas que brillaban como pequeñas estrellas en movimiento. Alejandro los observaba con una sonrisa, recordando su propia infancia marcada por la pobreza. Pensó en cuánto habría querido tener esos instantes de alegría,
y se juró a sí mismo que haría todo lo posible por darle a esos niños un futuro mejor. En la plaza, los hombres levantaban brindis y las mujeres cantaban rancheras de esperanza. El ambiente era de celebración, pero también de reconciliación. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que formaba parte de esa comunidad, no como un extraño, sino como un hermano que regresaba después de un largo exilio. La voz del anciano don Rogelio se escuchó entre la multitud. Hoy vimos que el dinero no lo es todo, lo que vale es el corazón que uno entrega. Alejandro nos recordó que nunca es tarde para volver. Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un sello imborrable. La gente lo escuchaba con respeto, y en cada mirada había un nuevo brillo de aceptación. Cuando la fiesta fue apagándose, Alejandro y Lucía caminaron juntos por el sendero que llevaba a los campos. La luna iluminaba el horizonte, y el canto de los grillos acompañaba sus pasos. No necesitaban hablar demasiado, el silencio era un lenguaje suficiente. Cada paso era una promesa de no repetir los errores del pasado. Alejandro tomó la mano de Lucía y la sostuvo con firmeza. No sé qué nos depare el futuro, pero quiero enfrentarlo contigo, dijo con voz baja. Ella lo miró en silencio, y aunque no respondió, no retiró su mano. Ese gesto sencillo fue más valioso que cualquier palabra. Era el inicio de un camino juntos, incierto, pero verdadero. De regreso al pueblo, Alejandro se detuvo frente a la escuela recién reconstruida. La luz de la luna iluminaba las paredes nuevas, símbolo de un renacer no solo para los niños, sino para él mismo. Aquí empieza mi legado, pensó en silencio, no un legado de riqueza material, sino de esperanza y aprendizaje. El eco de las campanas volvió a escucharse a lo lejos, como un recordatorio de fe y continuidad. Alejandro comprendió que la vida estaba hecha de ciclos, de caídas y levantadas, y que, aunque había tardado en regresar, el destino le había dado la oportunidad de redimirse. Esa oportunidad era el regalo más grande que jamás había recibido. Lucía apoyó la cabeza en su hombro mientras contemplaban el cielo estrellado. Quizá al final no eras un millonario perdido, Alejandro. Quizá siempre fuiste un hombre buscando su lugar. Él sonrió y respondió, y lo encontré aquí, en la tierra de los pobres, donde aprendí que lo más valioso no se compra, se gana con el alma. La brisa nocturna acarició el rostro de ambos, y el pueblo dormía en paz tras un día de emociones intensas. Alejandro cerró los ojos y agradeció en silencio a su madre, a la tierra y al destino por haberlo traído de regreso. Por primera vez en años, su corazón estaba ligero, libre de culpas y lleno de esperanza. Y así, bajo la luna que iluminaba los campos y el murmullo de un pueblo que lo aceptaba poco a poco, Alejandro comprendió que su verdadera fortuna estaba en esa tierra polvorienta, en esas manos ásperas y en ese amor que aún ardía. El millonario había vuelto, pero lo que quedaba era un hombre nuevo, reconciliado con su gente, con su amor y consigo mismo.